Dime si últimamente te ha puesto a pensar en cómo pasas tu tiempo libre. A veces parece que he estado más ocupado en llenarlo que en disfrutarlo. Realmente. De hecho, creo que todos hemos estado en alguna vez en esa posición en la que te das cuenta que tu tiempo de descanso realmente se ha convertido en una rutina que te deja sintiéndote igual después de haber acabado. Y es que la verdad, vivimos en una era en la que estamos rodeados de entretenimiento. Todo el rato, tenemos plataformas de streaming, redes sociales y juegos a nuestra disposición. Pero paradójicamente, parece que esas opciones infinitas pueden ser muchas veces rotadoras más. No siempre es mejor, y realmente lo peor es que en muchos casos ni siquiera elegimos conscientemente qué hacemos con nuestro tiempo. Terminamos atrapados en ciclos de consumo pasivo, y en lugar de sentirnos relajados, terminamos estresados, enfadoñas. Solo tenías que pagar un día y lo podías devolver el lunes. Y os prometo que en muchas ocasiones me pasaba el videojuego. Es decir, estaba todo el fin de semana jugando. Y realmente no me cansaba ni me aburría, cosa que de forma extraña no me suele pasar. A día de hoy, es que a veces me pongo a jugar algún juego que en principio me encanta, o me lo paso superb, y luego me di cuenta que no es tan así, ya que creo que muchas veces juego ya más por hábito y por socializar, que porque realmente me lo pase bien con ese juego. Y creo que mucha gente que está viendo este video se puede sentir identificado con lo que estoy diciendo. Es que bueno, en cierto cómodo, eso es lo que quieren. Pues actualmente los juegos están diseñados para mantenerte enganchado, más que para ofrecer una verdadera experiencia. Entretenida te ha convertido en una tendencia cada vez más común. Juegos que te piden que inicies sesión todos los días, que sigas el próximo evento, o que te unas a una comunidad en línea, solo para estar al día con los demás. Realmente tienes que hacer esa pregunta. ¿Lo estás haciendo porque quieres? ¿O simplemente porque es una obligación que te autones? Tú mismo te pones a jugar y te das cuenta de que estás repitiendo las mismas acciones una y otra vez para obtener recompensas o avanzar en un sistema de niveles. Y es que esto realmente no sería necesariamente algo malo si realmente lo estás disfrutando. Pero es fácil darse cuenta de que muchas veces jugamos solo para cumplir con el deber de ese día, hacer las misiones diarias del pase de batalla, las semanales o la de la temporada. Simplemente, es que la piedra angular y la pregunta de este vídeo es ¿por qué seguir jugando algo que se siente más como un trabajo que como un pasatiempo? Al fin y al cabo, todo esto realmente me lleva a pensar en los juegos de antes, que sin tener eventos en vivo, ni actualizaciones, ni siquiera recompensas diarias, conseguían algo especial, diversión pura y directa. Y es que te acuerdas, realmente en aquella época, donde solo tienes que encender la consola, poner el juego cartucho y jugar, sin preocuparte por lo que los demás estaban haciendo, o por si había una actualización del videojuego, impresiones de completar el pase de batalla, o de conseguir ese skin que tanto quieres, es que realmente os insto a volver a videojuegos antiguos de vuestra infancia, o que simplemente no hayáis jugado, alejé el móvil y os centréis en jugar y en disfrutar de la experiencia. Yo mismo lo he estado haciendo, últimamente con algunos juegos antiguos, y sobre todo con el Red Dead Redemption. Dos juegos que siempre he tenido súper pendiente, por culpa de estar jugando a otros videojuegos que me requerían muchísimo de mi tiempo. Es decir, juegos como servicio, y estoy disfrutándolo muchísimo, así que piensa en ello. Quizás es importante volver un poco a lo antiguo. Descargar tu música. Es decir, dejar de utilizar Spotify y demás, pues al fin y al cabo tienes que estar pagando una suscripción bastante cara para música, que al fin y al cabo no va a ser ni siquiera tuya, y entender que en muchas experiencias modernas, ya sean de videojuegos o hablando de tecnología en general, que están diseñadas para nuestra adicción. No necesariamente para ofrecernos la mejor experiencia. Es que al menos yo como jugador
sé diferenciar cuando un desarrollador ha diseñado un juego, pensando en ofrecerte una experiencia divertida, ética y pensando en ti. Y también sabes cuando han construido algo solo para explotar tu cabeza, con cosas psicológicas, como necesidad de recompensa, o el miedo a perderte algo, como un evento. Y sobre todo eso, si realmente quieres una experiencia de juego, como servicio, deberías de buscar algo que realmente no te intente explotar y que no tengas que gastarte cientos de euros para obtener, por así decirlo, la experiencia completa. Así que bueno, al fin y al cabo, es hora de romper ese ciclo. Y si un juego no te está trayendo alegría, si se siente como un trabajo, toma un descanso. Es que la vida realmente es muy corta para estar gastándolo en juegos que no te llamen o contenidos que realmente no estás disfrutando. Es que a día de hoy hay muchísimos videojuegos. Que realmente encuentra uno que te lo haga pasar bien, el con el que te sientas cómodo. Y no hace falta que sea un videojuego de moda, un videojuego como servicio. Simplemente disfrútalo y recuerda, ¿por qué te gustaba jugar juegos? De verdad y no simplemente porque sea algo de moda. Y también intenta dejar de pasar tiempo en las redes sociales. Desinstálate las que no utilices, tanto las que no te aporten contenido real. Y si las quieres seguir teniendo, perfecto, pero no te tires toda la tarde en Instagram, Scando o en Twitter discutiendo con gente que realmente no le interesa tu opinión. Y es que realmente, yo tuve estabas oscuras en las que era así. Me enfadaba con opiniones de gente en Twitter o en YouTube y no llegaba a discutir con ellos, pero sé de gente que sé que lo hace. Pero me molestaba y realmente vi que no era algo bueno, algo que me ofreciese un valor real, y dejé de hacerlo. Desinstalé redes y en general dejé de consumir muchísimo contenido que antes consumía. Así que la conclusión de este vídeo, básicamente, es que no te centres en jugar juegos, simplemente como si fuese un trabajo, porque tienes una necesidad de consumir lo que te ponen delante. Disfruta del tiempo, disfruta de tu vida. Haz realmente lo que te guste, lo que te interese. No te dejes llevar por lo que los demás quieren e intentar relajarte y dejar de pensar tanto en las cosas y ofrécele menos estímulos a tu cerebro. Pues a día de hoy todo está lleno de estímulos. Que sí TikTok, que sí Instagram, que sí video shorts, cualquier cosa. Así que bueno, espero que te haya gustado este video, que estés bien, que pase bien lo que queda de semana, y que aproveches bien tu tiempo, haciendo cosas que te gusten y que te llenen. De verdad soy Sicario, y me despido hasta el próximo video. Chao.